así que por favor, esto vayan previendo. Bueno, buenas tardes Samir, buenas tardes Belén, buenas tardes Miguel, buenas tardes Esteban, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a seguir avanzando sobre lo que veníamos trabajando, que era el presupuesto. No sé si se acuerdan que ya la clase pasada dimos el primer power, digamos, del tema. Este tema en la teoría, en la parte teórica, en la carpeta de teoría, está dividido con 2 PowerPoint que son los que hacen referencia a la primera parte. Sin embargo, hay una segunda parte que le voy a subir en Word, porque me parece que por ahí estaría bueno que ustedes lo tengan al material. Ahora voy a compartir la pantalla. Y vamos a compartir algunos videitos que por ahí son interesantes que ustedes vayan escuchando, que ellos escuchar desde otra mirada cómo se puede hacer una definición de presupuesto. El presupuesto nosotros también lo podemos analizar con distintas técnicas presupuestarias, pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Nosotros hoy lo que estamos tratando de hacer es avanzar sobre la elaboración del presupuesto tradicional que empezamos la clase pasada. Bien, el presupuesto del Estado público, en la parte 2, vamos a empezar a ver las funciones de este presupuesto como herramienta polivalente, ¿sí? Si ustedes ya han impreso estas hojas, pueden ir haciendo las acotaciones al margen, o pueden agarrar un papelito, tengan material a mano que por ahí nos puede servir para ir haciendo las anotaciones. ¿Cuáles son las funciones del presupuesto? Se les puede evaluar a ustedes, se les puede preguntar, y son múltiples. Con que sepan algunas, que sean por ahí las más significativas, es suficiente. El presupuesto tiene como finalidad o como función determinar cifras por un periodo de tiempo determinado de la futura actividad del Estado. Nosotros dijimos en la clase pasada que el Estado, para poder ejecutar, necesitará tener recursos y hará la previsión de los recursos para atender los gastos que supone que le presentarán la accionar y la actividad del Estado durante un año. Hemos dicho también que el presupuesto puede ser plurianual cuando abarca más de un ejercicio económico, pero en el caso nuestro es anual. Comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Otra función es permitir el conocimiento y control por parte de la opinión pública y del Poder Legislativo de la actividad del Estado. No se olviden en este punto que nosotros sabemos que el Poder Ejecutivo es el poder administrador por excelencia, pero tiene una responsabilidad de rendir cuentas después al Poder Legislativo. Entonces, en ese sentido, es que el Poder Ejecutivo hace una planificación de lo que va a ser la actividad y el accionar durante un año y lo eleva al Poder Legislativo para su tratamiento. Otra función es evidenciar el cálculo económico de la actividad financiera del Estado, coordinar el plan económico del sector público con el plan económico en general. ¿Eso qué quiere decir? El sector público es una hacienda, como hemos definido en algunas oportunidades, más bien erogativa, que genera muchos gastos. Necesita recursos para atender esos gastos. Y tiene que tener una consonancia con el plan económico de la economía en general del país. O sea, tiene que haber una correlación entre el sector privado y el sector público, a los efectos de que pueda funcionar mejor la economía del Estado. Si algo no se va entendiendo, me escriben en el chat y después vemos las consultas. Principales reglas y criterios presupuestarios. Decimos que los principios presupuestarios básicos son un conjunto de reglas o naturaleza política, contable y económica que disciplinan a la institución presupuestaria. Perdón, ¿qué quiere decir esto? Son como una serie de lineamientos que tienen que ver con todo lo que hace al ciclo presupuestario. Eso sí quiero que lo anoten en la carpeta o en el cuaderno. El ciclo presupuestario tiene una serie de etapas o de pasos, que son 4, que son las que están marcadas ahí, y que es importante que la anoten. Una es la formulación, que es cuando se va a elaborar el presupuesto. En este caso, cuando se hace la formulación presupuestaria, clases anteriores habíamos dicho de que se daban lineamientos generales a los distintos sectores de la economía para que elaboren las proyecciones
sus anteproyectos. Estos anteproyectos se recepcionan en el Ejecutivo y se elabora el proyecto de ley que va a ingresar después al Congreso. Otra etapa de este ciclo presupuestario, fíjense en que es la aprobación. Ingresa al Congreso, se lo va a discutir por las cámaras de diputados y la Cámara de Senadores, y tiene que tener aprobación con las 2/3 partes de ambas cámaras para que se considere que está aprobado y se transforme en ley. Después que se ha aprobado el presupuesto, que ya vamos a ver un pequeño video de eso, hablamos de la ejecución, que es cuando se lo empieza a gastar, se empieza a ejecutar, empieza a llevar adelante el funcionamiento de este presupuesto, y después tiene que haber un control en donde se hace una rendición de cuentas al Congreso, que la hace el Ejecutivo, de qué es lo que gastó, qué es lo que recaudó y los destinos que se le han dado. ¿Sí? Entonces, acá hablamos en esta primera etapa de las fases del presupuesto, de las partes del presupuesto, y hemos dicho que este ciclo presupuestario tiene 4, que es la elaboración, la aprobación, la ejecución y el control. ¿Sí? Eso quiero que lo tengan presente porque es importante. Todo el proceso presupuestario, nosotros vamos a ir viendo la elaboración, vamos a empezar a trabajar en la práctica en la ejecución. El control es la rendición de cuentas que hace, vamos a ver si tenemos tiempo al final de la materia, es la rendición de cuentas que hace el Ejecutivo hacia el Congreso. Con respecto a las reglas o a estos principios, también hablamos en clases anteriores de que los principios políticos se refieren a dirigir en determinada competencia en materia de asegurar y dar cumplimiento y control a ese presupuesto. Los principios contables se refieren a la formalización contable del documento y los principios económicos se refieren a los criterios que va a inspirar las decisiones presupuestarias. Estos son como una serie de lineamientos o de parámetros que va a tener el presupuesto de la nación. También se puede hablar de una regla de legalidad. No hay presupuesto si no hay ley. Tiene que haber una ley que autorice lo que se va a gastar en el Estado. Hay otra que es la regla de la universalidad, que deriva en la unidad. Todo lo que se gaste y todo lo que se recauda tiene que pasar por el presupuesto. De esto no se preocupen porque vamos a subir también un resumen de las distintas reglas presupuestarias. Hay un principio de unidad también que hace referencia. No hay más que un solo presupuesto en el Estado. Tiene que ser único y ahí se va a incluir todos los recursos y todos los gastos sin dar afectación particular. O sea, yo no puedo establecer un recurso para un gasto en particular, sino que se establecen por separado todos los recursos y por separado todos los gastos. Otro principio es el de la transparencia y claridad. Es decir, cualquier ciudadano tendría que entender el presupuesto con solo mirarlo, con solo leerlo. Tiene que ser claro. No es necesario que sean contadores los ciudadanos de Argentina para poder entender un presupuesto. Otro principio es el de la periodicidad o anualidad. Ya dijimos que el presupuesto puede ser plurianual, pero en el caso de Argentina se utiliza como unidad de tiempo el año calendario. Publicidad, el presupuesto por el régimen que utilizamos nosotros, republicano, representativo y federal, tiene que ser público. O sea, cualquier persona podría acceder al presupuesto y verlo, ya lo vamos a ver desde sistemas de la computadora. Principios contables se refiere específicamente a lo que tiene que ver con las reglas de la formalización en un concepto netamente contable. Constituye un conjunto entonces de reglas que tiene que ver con el contenido del documento presupuestario. Tiene que explicitar que ese presupuesto es un presupuesto bruto, como hemos dicho, todos los recursos y todos los gastos por separado. Especificación, no hay una especificación, no hay un destino específico de un recurso para un gasto. Ejercicio cerrado, el ejercicio tiene que cerrarse sí o sí el 31 de diciembre. Pasa si no hay presupuesto, tenemos que utilizar el del año anterior con algunas modificaciones, pero no podemos arrancar el ejercicio sin presupuesto. Tiene que ser veraz, o sea que tiene que ser constatable, que se pueda verificar y exacto. Esto que hemos planteado acá, algunos autores le llaman principios, otros le llaman reglas presupuestarias. Nosotros en la cátedra le decimos reglas presupuestarias y son temas que se examinan muy particularmente en los parciales y en los finales. La regla de la flexibilidad, quiero que ustedes hagan una asociación, como hacíamos nosotros en las contabilidades privadas,
cuando nosotros armamos un plan de cuenta, por ejemplo, siempre establecemos una posibilidad de un sistema mnemotécnico que permite incorporar nuevas cuentas, que no sea algo estructurado o rígido, que lo haga inaplicable al sistema. Acá es lo mismo. El presupuesto tiene que permitir la apertura de nuevas partidas presupuestarias, de modo que permita el manejo eficaz de este instrumento presupuestario. Continuidad, el carácter dinámico de las acciones presupuestarias hace que sea necesario esa anualidad, pero que a su vez se conjugue con el tiempo. Nosotros no podemos cortar, como decía recién, y no tener un presupuesto autorizado. Entonces termina el 31 de diciembre de 2020 y el 1 de enero del 2021 tenemos que tener un presupuesto. Si no tenemos, rige el anterior con algunas modificaciones. Y en algún momento tendrá que corregirse para poder tener el presupuesto correcto. Va a haber una continuidad. No hay ningún instante en el que nos quedemos sin presupuesto. Eso es lo que hace referencia acá. La actividad tiene que ver con dar cumplimiento a objetivos que sean posibles de alcanzar, algo que sea factible, algo que es posible, que yo lo puedo concretar. Por ejemplo, podemos establecer obras de rutas, podemos establecer obras de mejoras en las instalaciones de las universidades, mejoras en las instalaciones hospitalarias, pero que sea algo factible, algo de una concreción real. La generalidad tiene que ver con abarcamos todos los recursos y todos los gastos en un solo presupuesto. No se deben incluir asuntos extraños a la materia presupuestaria, como por ejemplo abarcar aspectos que son de labor impositivo. En el presupuesto ustedes van a incluir, se incluyen todos los recursos que provienen de los distintos impuestos. Pero hay temas que son específicamente, por ejemplo, del impuesto a la ganancia, de IVA, y eso es lo que hace referencia. Acá el presupuesto es exclusivamente de lo que se pretende recaudar, no está legislando sobre otro tema. Con respecto a la claridad y transparencia, es lo que veníamos diciendo, cualquier persona tiene que poder acceder al presupuesto y entenderlo y ser claro, transparente, entendible. Y el principio de equilibrio tiene que ver con que el presupuesto tiene que nacer equilibrado, que también hemos hablado en clases anteriores. Se supone que si yo voy a destinar tanto monto a gasto, tengo que tener los recursos que se correlacionen con esos gastos, justifiquen el porqué y la razón de ser del funcionamiento del Estado. No podemos, en principio, arrancar un presupuesto sin tener el equilibrio presupuestario. Revisión o procedencia. El proceso de formulación del presupuesto se tiene que hacer con anticipación a la puesta en marcha del mismo. Yo recién les dije que una de las partes era la formulación. Quiero que anoten que el presupuesto tiene que formularse para poder presentarse al Congreso antes del 15 de septiembre, a nivel nacional. El presupuesto tiene que elevarse al Congreso antes del 15 de septiembre a nivel nacional. Por eso hablamos de una previsión. Se tiene que prever de manera anticipada lo que va a suceder el año siguiente. La norma vigente establece una prórroga automática y convalida la aplicación de este principio. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros el 1 de enero, como dije, no tenemos un presupuesto aprobado, rige el anterior con algunas modificaciones hasta tanto se apruebe, pero el presupuesto tiene que aprobarse porque es el que le va a dar legalidad y validez a los actos que está haciendo el gobierno. Uniformidad tiene que ver con un criterio de contabilidad que ustedes ya han visto. Cuando nosotros hacemos una comparación entre los estados contables entre sí, decimos que los estados tienen que ser uniformes, tienen que mantener un mismo formato. En ese caso hablamos de una uniformidad, de un mismo criterio a los efectos de que pueda respetarse y después permitir la comparabilidad. Información. Tratándose del presupuesto, un instrumento de información hacia la comunidad, el mismo tiene que cumplir con todos los requisitos, o sea que tiene que ser público para que toda la comunidad tome conocimiento del mismo. Esto lo van a leer después ustedes. Quiero saber si hay alguna preguntita hasta acá. ¿Entendió lo que planteé? ¿Hay alguna duda? Sí, se entendió, profe. Bien. Porque están muy calladitos hoy día. ¿Qué les pasa? Es feo frente a la pantalla encima hablar solita. Vamos a poner un videito a ver si se despiertan un poquito. Miren este videito de 2 minutos 57.
Habla del presupuesto. Vayan anotando las dudas y las vemos cuando termine el video. ¿Sí? Creo que no está saliendo el audio. A ver, esperen un minutito. Ahí está. ¿El gobierno establece por ley cómo se utiliza el general de la nación? El gobierno establece por ley cómo se utilizará el dinero público a través del presupuesto general de la nación. El Ministerio de Hacienda es el encargado de realizar el seguimiento y cumplimiento. ¿Se está viendo y se escucha hasta ahí? Sí, profe, sí se escucha. Bien. Sí, sí se escucha, profe. Anoten y si tienen dudas, me preguntan por favor. Del presupuesto. ¿Pero qué pasa antes? El proceso presupuestario está regido por la Constitución Nacional, la Ley de Administración Financiera 1535/99 y el Decreto 8127/2000 que lo reglamenta. Según el artículo 126 de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo es el encargado de diseñar el presupuesto general de la Nación y este se presenta como proyecto de ley al Congreso de la Nación a más tardar en septiembre de cada año. Cada año se realiza un proceso de aprobación del proyecto de ley del presupuesto. Entre enero y abril, en el Poder Ejecutivo se analizan y establecen prioridades. Se desarrolla una estrategia macroeconómica. El Ministerio de Hacienda distribuye los lineamientos a las instituciones públicas para la preparación de los anteproyectos del presupuesto el 30 de abril. Entre julio y agosto, el Ministerio de Hacienda recibe los anteproyectos de las instituciones públicas y formula el proyecto ejecutivo del presupuesto. En septiembre, el Congreso recibe el presupuesto de... ¿Han ido anotando los meses o quieren que lo volvamos a pasar? ¿Han podido anotar? Hasta septiembre era que se tienen que presentar el presupuesto y Sí, los otros pero 4 meses había unos meses en la anteriores. aprobación, creo. A ver, ahí lo volvemos a pasar. Esas prioridades. Se desarrolla una estrategia macroeconómica. El Ministerio de Hacienda distribuye los lineamientos a las instituciones públicas para la preparación de los anteproyectos del presupuesto el 30 de abril. Ahí, hasta el 30 de abril, es como que el Ejecutivo, en base a los lineamientos generales que tiene de lo que va a ser la proyección macroeconómica, de lo que quiere hacer como plan de gobierno, va a distribuir los lineamientos para que las distintas organizaciones elaboren sus anteproyectos. No se olviden de que acá nos van a mandar los anteproyectos y se va a elaborar el proyecto unificado que va a ir al Congreso. ¿Sí? Eso anota. Julio y agosto, el Ministerio de Hacienda recibe los anteproyectos de las instituciones públicas y formula el proyecto ejecutivo del presupuesto. Julio y agosto recepciona toda la información y en el Ministerio de Economía, en la Secretaría de Hacienda, se va a trabajar en la elaboración del presupuesto. Van a subirlo después al Congreso. En septiembre, el Congreso recibe el presupuesto del Ejecutivo para su estudio y revisión. En septiembre, sí o sí, el Congreso debería recibir el proyecto para la revisión. ¿Sí? ¿Ahora han logrado anotar los meses, más o menos? Bien. Según la Constitución Nacional, se debe conformar una comisión bicameral que una vez que recibe el proyecto, lo examina y presenta su dictamen a cada Cámara del Congreso. Eso quiero que anoten porque son preguntas de examen. Se arma una comisión bicameral, que es entre la Cámara de Diputados y miembros de la Cámara de Senadores, y esa comisión lo tiene que analizar el proyecto, para después elevar un informe o algunas observaciones para que lo traten en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Ahí lo vuelvo a pasar para que lo escuchen de nuevo. Bicameral que una vez que recibe el proyecto, lo examina y presenta su dictamen a cada Cámara del Congreso en un plazo no mayor de 60 días corridos. Con el dictamen de la Comisión Bicameral, la Cámara de Diputados se ocupa del estudio del proyecto en sesiones plenarias en un plazo no mayor a los 15 días corridos. Luego, debe remitir el proyecto a la Cámara de Senadores. Los senadores tienen el mismo plazo para el estudio del proyecto. Si aprobase todas las modificaciones de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación queda aprobado. ¿Pero qué pasa si senadores no aprueban el proyecto? El proyecto vuelve a la Cámara de Diputados con las objeciones.
en un plazo de 10 días, deberán dar resolución sobre los puntos discrepantes con el Senado. Las cámaras podrán rechazar totalmente el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo por mayoría absoluta de 2/3 en cada una de ellas. Si rechazan el proyecto, vuelve el Ejecutivo para que lo vuelvan a hacer. ¿Sí? O sea, el proyecto no necesariamente tiene que salir aprobado. Puede ser que lo trate la comisión bicameral, lo mandan a diputados, lo aprueba, lo mandan a senadores, no lo aprueba, vuelve a diputados para que corrija. Si no lo logran resolver en el Congreso, va a ir de nuevo al Ejecutivo para que se corrija. ¿Sí? No necesariamente se aprueba. Vamos a hablar cómo se llega a que se apruebe, pero bueno, este videito igual lo voy a subir, pero quería que ustedes vayan anotando, porque esto es una forma también de estudio de nosotros. Si se aprueba el proyecto, este adquiere el carácter de ley, se remite al presidente para su firma y entra en vigencia para su ejecución. Todos los plazos establecidos en la Constitución Nacional son definitivos, y la falta de despacho de cualquiera de los proyectos se entenderá como aprobación. O sea, ¿qué pasa si no lo resuelven? Si no lo aprueban, se supone que está aprobado, porque tienen que cumplir con los plazos que corresponde y que plantea la Constitución. Si no se lo aprueba como corresponde, y ha pasado el plazo, el silencio del Congreso se considera que es ley el presupuesto. Igual este videito lo voy a volver a subir, pero quería que lo veamos porque me parecía que era bastante interesante. Hemos visto hasta acá de la parte teórica. Hemos visto que hay 4 partes en lo que nosotros tenemos que analizar el presupuesto. Estas 4 partes son la formulación presupuestaria. Para esa formulación se establecen anteproyectos, se establecen lineamientos. Les voy a ir compartiendo acá en pantalla un material que les voy a subir también de teoría. Ahí está. Justito eso que se llama flujograma. Esperen, quiero ver si lo pueden ver completito. Flujograma de elaboración del presupuesto. ¿Esto lo han visto en práctica o no? Todavía no. No. Bueno. ¿Por qué yo hablo del presupuesto? Porque ustedes están hablando de clasificadores presupuestarios, que tiene una conexión importante con el presupuesto. ¿Sí? Nosotros acá tenemos, este flujograma es la elaboración del presupuesto hasta que se lo sanciona. Fíjese, cada unidad ejecutora tiene que pasarle al Poder Ejecutivo, fíjense en las flechitas de abajo como lo estoy leyendo, tiene que pasarle su anteproyecto. Ese anteproyecto va a tener en cuenta una programación teniendo en cuenta objetivos, metas, recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, qué es lo que se pretende en cada unidad realmente concretar. ¿Sí? En base a esos lineamientos generales que le ha dado el Ejecutivo, cada unidad ejecutora elabora su anteproyecto y lo manda a la Oficina Nacional de Presupuesto. La Oficina Nacional de Presupuesto, con toda esa información, va a elaborar el primer anteproyecto, que es algo que hemos visto en uno de los videos. Con ese anteproyecto se lo discute, se le hacen modificaciones o no entre el Ejecutivo y su gabinete, y sale un proyecto de ley, que es el que se va a elaborar y mandar al Congreso. El que lo tiene que elevar al Congreso es, ¿quién? El jefe de gabinete. Sí. Santiago, ¿quería hacer algún aporte? No, nada. Sí, continúe, por favor. Bien. En este caso, yo quiero que anoten en sus cuadernitos, en su carpeta, en el material que van a estudiar, cuáles son las fechas de remisión de los proyectos al Congreso. Nación lo tiene que remitir al Congreso antes del 15 de septiembre. No silencia todo, el que quiera hablar, sabe que se habilita el micrófono, ¿sí? Para que tengamos mejor conexión. Nación, antes del 15 de septiembre, tiene que elevarlo al Congreso. En la provincia de Tucumán, antes del 31 de octubre, es la fecha para la elevación al Poder Legislativo. Y en el municipio de San Miguel de Tucumán, en los primeros 15 días del mes de octubre. Y esto es una pregunta de examen, por eso les digo que la estudien, la marquen. Esto que yo le estoy marcando acá es una pregunta de examen. Fechas en las cuales se eleva el proyecto de ley de presupuesto en la nación, en la provincia o en el municipio.
¿Se entendió el flujograma anterior y se entendió esto? Porque esta es la primera etapa, que es la formulación. ¿Entienden? Sí, o sea, sería como el flujo que tiene del comienzo de la elaboración del proyecto hasta que se lo eleva a la Cámara de Senadores, de Diputados y se aprueba. Primero va a diputado. Se lo eleva al Congreso, Claro. primero va a la comisión bicameral, lo trata y lo mandan a diputado y después a senador. Así es, Santiago. ¿Ustedes han hecho ya la materia de organización de empresa? ¿Han visto un esquema como este o no lo han visto todavía? Sí, algo parecido. Sí, profesor. Flujograma. Sí, algo parecido. Estos son los flujogramas en los cuales mostramos cómo va circulando el comprobante en los distintos sectores. ¿Se acuerdan de eso? Es lo mismo acá. Nada más que acá vamos viendo que el comprobante, el formulario que vamos a utilizar acá es el proyecto de la ley de presupuesto. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí, Estoy se ansiosa de entiende. que volvamos a las clases presenciales. Es más fácil dar clases con las caras de ustedes y ver si me entienden o no, a darlas a través de la computadora. Pero bueno, usted dice que se entienden, se entienden. Esto que está acá es un trabajito práctico, que nosotros le llamamos trabajo práctico, que es un desarrollo teórico del presupuesto. Ahora les voy a explicar, porque yo también les voy a subir este material. Yo subo todo el material que me parece que les puede servir. Nosotros cuando en los exámenes preguntamos qué es el presupuesto tradicional, por ahí se confunden porque hay distintos tipos de presupuestos, que eso vamos a ver la clase que viene, pero el presupuesto tradicional es el que vemos en clase práctica y en teórica muy en profundidad. El presupuesto es un acto administrativo legislativo, y ahí empieza el problema en la definición. Cuando yo les digo por qué es administrativo y por qué es legislativo, ¿qué me contestarían ustedes? ¿Qué se les ocurre? El legislativo porque tienen que salir de la ley, tienen que estar aprobado en la ley. Bien, y sale del Congreso, Y a mí- por eso es legislativo. ¿Y administrativo? Puede ser por El el Poder Ejecutivo. profe. Exactamente. Es por el Poder Ejecutivo porque es el poder administrador por excelencia, y lo anotan. ¿Sí? Por cuyo conducto, o sea, a través de el presupuesto, y en correspondencia a cierto lapso de tiempo, que puede ser anual o plurianual, nosotros ya hemos dicho que en nuestro caso es anual, y con fuerza de ley, porque el presupuesto es una ley. Este trabalengua lo tienen que estudiar, porque es la definición del presupuesto, pero yo lo voy explicando por partecita. Se fija preventivamente conceptos e importes de gastos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué voy a gastar y cuánto voy a gastar? Que lo va a hacer el administrador, que es el ejecutivo, y que podrá ponerse a cargo del tesoro público y se compara con el total de lo producido por recursos a realizarse durante dicho periodo de tiempo. Es decir, por un lado, si tuviera acá el pizarrón, escribiría, a ver si puedo escribir acá. Por un lado, se establecen los gastos y eso tiene que ser igual a los recursos. A mí me gusta utilizar el pizarrón, chicos, soy de las profesoras de la vieja escuela. Para los profes también es difícil esto, no crean que solo para ustedes es difícil. Es difícil hablar frente a una computadora, creer que nos escuchan, creer que no se entienden y encima creernos que damos buena clase. Pero bueno, vamos modificando lo que se puede. Por ahí, por eso le pongo videíto, porque me parece que se van entreteniendo más en escuchar otra voz diciendo lo mismo y van incorporando los conceptos, y en el medio vamos estudiando. Ustedes se van ya incorporando un concepto de presupuesto, que es una pregunta seguro de examen, de parcial o de final, y lo pueden ir desmembrando como lo estamos haciendo acá. Entonces el presupuesto, ya hemos dicho por qué es un acto administrativo, por qué es legislativo y por cuyo conducto, o sea, a través de él, durante un año establecemos el total de los gastos y el total de los recursos para que funcione el Estado. Yo puse el signo igual, porque es lo que le quiero marcar, que la idea, que el presupuesto debería parecer equilibrado, pero puede ser que no. Es un acto administrativo porque su preparación y ejecución la efectúa el Ejecutivo con medios jurídicos por los cuales la administración pública expresa su voluntad. Es un acto legislativo porque emana del Congreso, o sea que los pícaros que me han contestado estaban leyendo, y a su vez es un acto jurídico porque tiene fuerza de ley. Todo esto está previsto en el artículo 10 de la ley. En el videito que yo les puse era la ley anterior. Esta es la ley que ustedes tienen que estudiar, la 24.156.
Cuando terminen de estudiar toda la materia van a ver que han estudiado toda la ley, porque la mayoría de los temas están previstos y desarrollados en la misma. Los presupuestos comprenden todos los gastos y los recursos de un periodo de tiempo determinado. Acá habla de cuentas corrientes y cuentas de capital. Yo no sé si eso ya han visto con los profes en la práctica, pero para tratar de hacerlo de manera muy esquemática y resumida, cuando hablamos de lo corriente, es lo que tiene que ver a lo que va a recaudarse o gastarse en el ejercicio. Y cuando hablamos de capital, son aquellos conceptos que se prolongan más de un ejercicio económico, que no sé si ya lo dije, pero por ejemplo sería el caso de una obra pública, en donde yo preveo que voy a gastar, que creo que en la clase anterior me preguntaron, y seguramente va a extenderse más de un ejercicio económico. Es un instrumento político y es un instrumento financiero. Político hemos hablado en muchas oportunidades que tiene que ver con que plasma la gestión de gobierno. En el presupuesto se va a observar cuál es la orientación política del que está a cargo del Ejecutivo, porque su orientación va a marcar hacia dónde van a destinar los recursos. Y es un instrumento financiero, obviamente, porque tiene que ver con todo lo que hace al manejo del efectivo, que ingresa y que sale del tesoro. Ahí marcamos que el presupuesto tiene propósitos de gobierno, de administración, de planificación y de legalidad. Ustedes tendrían que tener en la cabeza la idea de que el presupuesto a nosotros nos sirve, además para dar legalidad a los actos que hace el gobierno. Digamos, el presupuesto le da legalidad por el hecho de que es una ley. ¿Sí? Yo les voy a mostrar acá un video, pero no tiene sonido, así que no se preocupen. Me parece que está mal hecho el video, pero lo voy a subir de todas formas porque está bueno los conceptos para que ustedes hagan un resumen teórico. ¿Sí? Hablemos de presupuesto, voy a hablar yo. ¿Qué es y cómo se hace el presupuesto? Regula el financiamiento de todo el Estado Nacional y abarca los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Incluye las transferencias que el gobierno de la nación le manda a las provincias y a los municipios, porque hay parte de recursos que la nación recauda y tiene que después transferir y coparticipar. ¿Cómo se hace el presupuesto? Es un videito de 2 minutitos. Fíjense que ahí están las 4 partes que yo ya les dije que ustedes anoten. Una que es la formulación. Se estiman las principales variables macroeconómicas, se fijan las políticas públicas y antes del 15 de septiembre se tiene que formular el presupuesto. La segunda es la discusión y aprobación. La primera cámara que lo recibe es la Cámara de Diputados, el proyecto se discute en comisión de presupuesto y una vez que se aprueba pasa al recinto del Senado. Allí también lo revisa la comisión de presupuesto y en caso de que los senadores voten favorablemente, se convierte en ley. La ejecución es la parte del presupuesto que es modificada por el Ejecutivo y en las últimas décadas el presidente y el jefe de gabinete van teniendo poder porque pueden modificarlo, antes no. Antes tenía que respetarse tajantemente lo que se preveía en el presupuesto. Y el último, que es el seguimiento y evaluación, dice que el Poder Ejecutivo después va a rendir cuenta al Congreso de los gastos que ha ejecutado y los resultados que se han alcanzado. Entonces ahí están las 4 partecitas: formulación, discusión y aprobación. Una vez que se discute y se aprueba, pasa a ser ejecutado, y una vez que sí se ha sido ejecutado, se hace un seguimiento y una evaluación del presupuesto. No tiene audio, pero me parecía que era representativo esquemáticamente de las etapas, de las partes que yo quería que ustedes tengan en la cabeza. Bien, eso por acá vamos planteando, digamos, en líneas generales. Profe, yo tengo una duda. A ver. Y diga. Por ejemplo, Santiago. si el presupuesto se hace o se arma de esa manera, sí, yo. Sí. Si el presupuesto se arma de esa manera y, por ejemplo, no sé, antes de la pandemia, obviamente nadie tenía previsto invertir mucho en el área de salud. Sí. ¿Se puede armar un presupuesto de emergencia luego de, por ejemplo, del COVID o cosas así? No, se lo ajusta. No haces otro presupuesto, porque hay uno solo. Es un solo presupuesto. Entonces lo que se hace es ajustar. Se supone, cuando vayamos viendo ya las reglas presupuestarias y algunas cositas más estructurales, que yo no podría sacar plata que está destinada para un fondo y destinarla para otro diferente. Pero la cuestión de la pandemia
ha dado como ciertas licencias para que se hagan cosas que en condiciones normales no se debería hacer. Entonces, han destinado fondos que no estaban previstos para salud. Una vez que se ha ido cubriendo la parte de salud, se ha destinado también recursos para educación, porque fíjense que el tema de educación tampoco estaba previsto, y era un tema que también era necesario tener presente. Entonces lo que se hacen son modificaciones en el destino de los recursos, pero ya teníamos los destinos asignados. También hay una realidad, como en cada casa, el Estado es también un bolsillo un poquito más grande, pero no hay recursos súper abundantes, digamos. Entonces, cuando no tengo recursos para poder cubrir los gastos, tengo que buscar alternativas para financiar ese gasto. Es igual que una familia. Una alternativa es el endeudamiento, que dijimos la clase pasada, interno o externo. Yo puedo pedir prestado dentro del país o puedo pedir prestado fuera del país. Otra alternativa es vender. Cuando vimos en algunas clases la venta de las empresas y sociedades del Estado, las ventas de las propiedades del Estado, es otra alternativa de generarnos recursos. Otra alternativa es reducir gastos, pero hay momentos en los cuales el gasto no puede ser reducido por esta situación pandémica, como decías vos recién. No sé si he contestado tu pregunta. Sí, sí, he respondido y también se puede emitir moneda. Bien, que también hemos dicho eso, ¿se acuerdan de la clase pasada? Profe, Muchas tengo una gracias. duda. Sí. La clase pasada habíamos visto que limitaba el poder legislativo al ejecutivo. Entonces, no me queda claro, y no sé si lo estoy relacionando bien o no, de que por qué usted dice que puede pasar que no esté siempre en equilibrio el presupuesto y que termine erogando más de lo que previsto. Recién tu compañero marcó una excepción. La cuestión esta del COVID les ha dado rienda suelta a que hay alternativas en las cuales se va a poder gastar más de lo que se ha previsto. O sea, el presupuesto 2020, ya lo vamos a ver si es que está colgado acá, seguramente no era el presupuesto inicial y ha tenido modificaciones, porque hay situaciones que como que avalan que se gaste más de lo previsto. El control que hace el legislativo al ejecutivo es que se supone que las cámaras revisoras del presupuesto tienen que ver a dónde van los fondos, qué es lo que se hace con los fondos. Me deja de compartir un poquito para que hablemos de esto. Las cámaras revisoras se supone que ven qué es lo que se hace con los fondos, cuáles son los destinos principales de los fondos. Cuando ya estamos mientras tanto en la ejecución, también hay que hacer rendiciones al Congreso de lo que se va gastando de esos fondos. Se va ejecutando y se va gastando. El límite que yo decía es como un límite primario que pone el Congreso, a veces no le autoriza de entrada y le hace que haga modificaciones a la ley de presupuesto. El otro límite que se pone es cuando se hacen controles y se obliga a la rendición de cuentas. Pero hay excepciones a las reglas que pueden presentarse. Nadie se hubiese imaginado una pandemia en los años que llevamos, digamos, la primera vez que nos toca atravesar. Entonces es como inimaginable decir de que no podés dar cierta libertad. Una de las reglas que yo les puse es flexibilidad para atender situaciones no previstas presupuestariamente. Pero si nosotros le damos la libertad absoluta al Ejecutivo, el Ejecutivo puede hacer lo que quiera con los recursos. La restricción que pone el Legislativo con la ley es que se destina para cubrir gastos de sueldo, para cubrir gastos de salud, para cubrir gastos de educación. Mínimamente hay control. Pero en el medio, el Ejecutivo sí tiene un poco de libertad para orientar los recursos de acuerdo a ciertas emergencias que podrían surgir. Perfecto, sí se entendió. Camila hizo la pregunta. ¿Se entendió, Camila? Sí, gracias. Bien. Yo ahora les voy a compartir la pantallita que era de la Oficina Nacional de Presupuesto. Yo les mostraba que ahí dice Sistema Presupuestario Público. Si hay algún tema que nosotros no lo abordemos en las clases teórico-prácticas y ustedes necesiten, lo pueden sacar de acá. Es como que está el material. Fíjense que hay clasificaciones presupuestarias, los distintos tipos de clasificadores, la cuenta ahorro, inversión, financiamiento. Todo este material que está acá, que está colgado en la Oficina Nacional de Presupuesto, tiene que ver con la estructura formal
del presupuesto público en la nación. La reforma de la ley también está marcada acá, la ley 24.156 está explicada. Esta ley es la que reforma la ley que hemos visto en el videíto nosotros recién, establece las razones por las cuales se hacen las modificaciones. Básicamente, la ley empieza a darle una idea, una visión sistémica al Estado y hacer un análisis sistémico en distintos sectores con respecto a temas en particular. Como por ejemplo presupuesto, como por ejemplo tesorería. Entonces, desde esa óptica se arman los distintos sistemas presupuestarios. Pero si ustedes ven, acá tenemos un material que a nosotros nos podría servir perfectamente de estudio relacionando con los distintos sistemas. ¿Sí? El sistema presupuestario tiene conexión con los otros sistemas, porque es el sistema que, como el que autoriza las aperturas presupuestarias para poder hacer los gastos presupuestarios, entonces tiene correlación con tesorería por la entrada y salida de plata, tiene relación con crédito, porque a veces vamos a tener que recurrir al endeudamiento, y si tengo que pagar deuda, tiene que estar previsto también en el presupuesto los cargos hacia la deuda, y tiene relación con contabilidad porque se tiene que registrar contablemente las operaciones que realiza el Estado. Esto produce entrada y salida de información, algo similar a lo que ustedes vienen viendo en cualquier contabilidad privada. Bien, eso les quería mostrar porque son materiales que a ustedes les puede servir de la oficina, que están previstos en la Oficina Nacional de Presupuesto y que por ahí nosotros sacamos de ahí la información para que ustedes sepan. Otro material que está en la Oficina Nacional de Presupuesto, que está subido al aula, es el Manual de Clasificadores Presupuestarios del 2016, el que está vigente, y eso es lo que están trabajando ustedes en la práctica, ¿sí? ¿Qué son los clasificadores presupuestarios? ¿Cuál es el objeto y la importancia de los mismos? Los aspectos conceptuales básicos, los tipos de clasificaciones. Y ahí tenemos una clasificación institucional por cada una de las instituciones, por tipo de moneda, si es en peso o en moneda extranjera, los recursos, clasificado por recursos por rubro, por su carácter económico, los gastos. Todo esto es lo que ustedes van a ver en la práctica con los distintos tipos de clasificaciones. ¿Qué se les va a dar de práctica acá? Porque esto está subido al aula. No tienen que estudiar todo de memoria. ¿Qué es lo que tienen que estudiar? ¿Qué son los clasificadores? Sí. ¿Cuál es la importancia del objetivo? Sí. Y después de cada uno de los clasificadores, tienen que saber el concepto y ejemplo. Los clasificadores están clasificados, valga la redundancia, por alguna característica como institucional o por tipo de moneda. Tienen que saber de cada uno de ellos el concepto, alguna finalidad y algún ejemplo, ¿sí? Para que lo vayan estudiando. Y ahí fíjense que tienen un ejemplo que son los catálogos de las cuentas. ¿Qué le vamos a dar nosotros en el parcial? Le podemos dar alguna de las cuentas para que ustedes pongan el código que está al costadito. Si es que se le da el clasificador para que ustedes trabajen. Si no se le diera el clasificador para que ustedes trabajen, se lo puede hacer que ustedes agrupen por rubro. Pero eso es lo que van a ver en la práctica. ¿Sí? Es una analogía con clasificación de cuentas. Esta es la primera práctica que están viendo. O sea, comprensión y entendimiento, digamos, de los clasificadores. Así es. Claro. Que sepan qué son los clasificadores, para qué sirven cada uno y que tengan algún ejemplo por lo menos en la cabeza. Bien. Eso que les acabo de mostrar es la parte teórica de qué es lo que deberían estudiar. Y ahora les querría mostrar si encuentro algún presupuesto para que lo vean. Vamos a ver la ley de proyecto. Acá la acabo de encontrar, de este año. Todo esto está en la Oficina Nacional de Presupuesto. Estaba silenciada yo. ¿Se me escucha bien? Sí, profe, sí se escucha. Bien. Espérenme un minutito, por favor.
Disculpen chicos, estoy con problemitas de audio acá. Bueno, les estaba mostrando, este es el proyecto 2021, ley de presupuesto. Acá tenemos la distribución por jurisdicción, por ejemplo el Poder Legislativo, podemos entrar y ver cuál es la distribución que se ha establecido para esta jurisdicción. Se establece la política presupuestaria para la jurisdicción en particular, como la explicación, fíjese, es bastante amplia, para qué se han destinado los fondos, y ahí se hace la asignación. Gastos por finalidad y por funciones, por ejemplo, se ha establecido la administración gubernamental, a la función legislativa, a la judicial y al control de la gestión pública. Servicios sociales para salud, para educación y cultura, está establecido en millones de pesos. Fuentes de financiamiento, fíjense en que acá tenemos un total de gasto que está planteado como 42.197.291.572, y eso exactamente coincide con la fuente de financiamiento, es decir, de dónde voy a sacar los fondos para cubrir estos gastos. La clasificación económica, que es lo que ustedes van a ver en la práctica, puede clasificarse como gastos de consumo, remuneraciones, bienes y servicios, impuestos indirectos, impuestos directos. La clasificación de recursos por rubros, ingresos tributarios, otros impuestos. Y es una apertura, básicamente, de qué es lo que se va a gastar y cada unidad que lo va a ejecutar. Vamos a ver si encontramos otro que lo puedan ver. Así avanzamos, digamos, con la información y se va mostrando qué es lo que se gasta, cómo se hace la distribución por sector. Por ejemplo, vamos a ver la Presidencia de la Nación. Es a modo de ejemplo nomás, no es algo que ustedes lo tengan que saber. Les estoy mostrando cómo se hace la presentación del presupuesto. También una planilla anexa informativa de todos los datos, de toda la información del sector, y acá los gastos, que tienen que ver para la administración gubernamental, servicios de defensa, inteligencia, servicios sociales, promoción y asistencia social, el total de los gastos y de dónde se va a sacarlo, de dónde se va a sacar en las fuentes de financiamiento estas. Y toda la apertura de la información relacionada a los recursos por rubro. Por ejemplo, acá habla de venta de edificios e instalaciones, venta de activos, venta de maquinarias y equipos, ¿sí? Es decir, en definitiva, lo que se arma en un presupuesto no es otra cosa que mostrar el total del gasto y el total del recurso para financiar ese gasto. Y la explicación, obviamente. Bien. Yo les voy a compartir en el chat, esperen que les voy a compartir. Quiero compartirles en el chat un pequeño formulario. A los efectos que sigamos nosotros con el tema, esto nos va a servir para la asistencia del día de hoy y para ir viendo cómo avanzamos con el tema de la cátedra. El que pueda habilitar las camaritas para que yo les tome asistencia, sería tan amable. Si pueden habilitar las cámaras, así yo les puedo tomar asistencia. Me gustaría, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario que quieran hacer, se abre el espacio para que discutamos, para que hagan sus devoluciones. Voy a sacar la fotito de la asistencia. Bien. Y ahí les puse en el chat un pequeño formulario para que ustedes lo completen, por favor. Ahí tomo la siguiente planilla. Ahí está. Bien. Ya tengo las hojas de la asistencia y ahí les completé en el chat para que hagan un pequeño formulario, que es a los efectos de que vayamos avanzando con la devolución de las clases. Hoy no les voy a hacer un quiz de examen,
lo vamos a hacer el martes que viene, ya con la mayoría de los temas vistos de presupuesto básicamente. ¿Tienen alguna duda? ¿Hay algún comentario? ¿Algo que quieran decir? ¿Algo que quieran acotar? ¿Algo que no haya quedado claro, que quieran que lo veamos? ¿Se entendió todo? ¿Se entendió lo que es el presupuesto, las partes de presupuesto, lo que hemos visto en la clase de hoy? Sí. Sí, profe. Sí, bastante bien, profesora. Bien. Yo le preguntaba al comienzo de la clase porque normalmente somos más cantidad de alumnos, es que tenían algún examen o algo. El tema de las clases teóricas, este formulario no lo han llenado antes porque es nuevo. O sea, estoy trabajando sobre el mismo formulario para el que me preguntó este formulario es un formulario similar al que han trabajado en una de las primeras clases. Es el formulario que lo vamos a tomar ahora porque ha pasado un mes de clase, ¿sí? Es las mismas preguntas, pero básicamente para ver si ustedes ya ahora conocen un poquito más de la materia. Las primeras clases yo le tomé un formulario similar acá y me dijeron que no conocían algunos temas, entonces bueno, ahora que ya nos conocen a todos, conocen la materia, la cátedra y el aula, ya pueden dar opiniones más concretas, así que para Luciana sí, la idea es que lo completen todos para que a mí me quede de asistencia y me sirvan las opiniones de ustedes para ir mejorando lo que se pueda mejorar. Bien, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quiera que hablemos? Yo no he querido cargarlos mucho con la parte teórica específica porque nos faltan ver las reglas presupuestarias, que eso lo vamos a ver la clase que viene. Lo que sí les voy a mostrar, que me estaba olvidando, igual este tema está subido al aula, este cuadrito que está en pantalla siempre lo tomamos nosotros, no se preocupen porque lo voy a subir al aula ahora cuando terminemos la reunión, cómo se caracterizan y se diferencian los recursos respecto a los gastos. Nosotros en el caso de los gastos decimos que son, en cuanto a su fijación, son preventivos. Le explico porque por ahí uno lo da por entendido y quizás no es tan claro. El recurso se establece, el gasto se establece de manera preventiva, sí o sí de manera preventiva y es un límite para gastar. Mientras que el recurso no. El recurso se establece de manera preventiva, pero es estimativo. No se establece el límite porque yo puedo recaudar más de lo que habíamos previsto presupuestariamente. ¿Sí? Eso quiero hacer como aclaración. Con respecto al plazo, el gasto es periódico, mientras que el recurso es no periódico. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos, y voy rápido me dicen, pero me ha parecido importante este cuadrito, porque me acabo de acordar que lo quería dar. Cuando nosotros decimos que los gastos son periódicos es porque los gastos que yo preveo son para un año calendario, mientras que los recursos no. Los recursos yo puedo recaudar de este ejercicio, del ejercicio anterior o de un ejercicio futuro. ¿Se acuerdan que eso ya lo habíamos dicho nosotros en clases anteriores? Y cuando hablamos de la legalidad, el gasto es originario porque nace de la ley de presupuesto, mientras que el recurso es derivado porque surge de otras leyes. Por ejemplo, la ley de ganancia, la ley de IVA, entre otras. En cuanto a los topes, el gasto es limitativo. Yo puedo gastar hasta donde dice la ley de presupuesto, pero recursos no, porque yo puedo recaudar y seguir recaudando. No tengo un límite para recaudar. ¿Sí? Esto quería marcarlo porque por ahí lo preguntamos en los exámenes, está subido al aula, pero por ahí no lo entienden. Quiero que lo vean bien ese cuadrito y me digan si algo de eso no entienden. Y eso sería como lo último que veríamos en la clase, y la clase que viene ya vamos a cerrar con reglas presupuestarias y algunos otros temas que queden por ahí dando vuelta de presupuesto. ¿Se entiende lo que dice el cuadro en cuanto a las características tanto de los recursos como de los gastos? ¿Hay alguna duda? ¿Por qué los plazos de los recursos serían no periódicos? Porque en el caso de los recursos, vos podés recaudar del ejercicio que estamos circulando, podés recaudar recursos de un ejercicio anterior, o podés recaudar recursos de un periodo que va a venir, como ganancias. ¿Se acuerdan que yo les dije los anticipos de ganancia? Yo voy a recaudar anticipos que son del ejercicio que viene. Eso se refiere con que no sean periódicos.
¿Entiende? Sí, sí se entiende. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, Sí. a mí no sé si me terminó de quedar claro, ¿el Ejecutivo puede reasignar o redestinar fondos que estaban en la ley a a una determinada actividad y después aplicarla a otra? ¿Puede hacer eso? Sí se puede hacer cambios cuando hay un argumento que justifique una razón de fondo. Lo que dijo tu compañero en un momento de la reunión de la pandemia es una razón de fondo muy fuerte que ha llevado a que se puedan hacer cambios y redestinarlo. Bien, y en cuanto a eso sería, o sea, en cuanto a la pandemia sí me queda más claro, Sí. pero normalmente, o sea, en cuanto a la ejecución del presupuesto No sin debería. pandemia, No debería, eso no significa que no se haga. bien, ahí está. Podría ser, por ejemplo, una guerra, obviamente, bueno, tienen que destinar recursos Sí, a otras sí, áreas. pero creo que O, tu por ejemplo, hay compañero... un tsunami. Sí, Santiago, pero ¿quién es el que estaba hablando recién, Esteban? Sí, yo, profe. Claro, pero yo en Bien. realidad me refería más que nada a reasignación, pero por Claro, cuestiones de otra él se refiere índole, a digamos. condiciones normales, no excepcionales. Sí, no debería hacerse, pero sí se hace. Sí. La Bien, ley gracias. dice como que vos deberías respetar la estructura inicial, pero en algunos casos, en condiciones normales, sin cuestiones excepcionales como la que estamos viviendo, sí se hacen redistribución, se reasignan, sí se hace. Se saca de una partida y se manda a otra. Sí. ¿Y qué sería, profesora, cuál sería un motivo, un fundamento valedero, digamos, genuino para que haya reasignación de recursos de un lado hacia otro? Vos podés decir que, por ejemplo, no necesitas tanto personal no docente en ciencias económicas y necesitas más personal docente. Un ejemplo. Entonces sacas plata de la partida asignada al personal no docente y la destinas al docente. Ese sería un ejemplo. ¿Entendés? Cuando vos asignas fondos, por ejemplo, en personal lo digo porque es como más visible. El mayor gasto por lo general es en personal. Y vos podés tener personal permanente, personal transitorio, y a su vez dentro del personal permanente por diferentes categorías. Yo voy a decir, no necesito más gente ante un reemplazo no docente, sino que necesito, porque tengo más alumnos en primer año, necesito más JTP en primer año. Entonces hacer una reasignación de las partidas ahí. Bien, bien. Pero eso, y esta es la última, ya no pregunto más, pero eso no estaría también, o no se puede vincular esa reasignación de fondos con justamente excederlo al presupuesto, o sea, gastar más de lo que se No, recaudó. lo sacás de un lado y lo mandás a otro. Lo que yo te estoy diciendo es, por ejemplo, y digo ciencia económica porque es donde nosotros nos movemos, digamos. Bien, Supongamos sí, sí, que sí. vos decís, no necesitamos dos personas que cuiden la playa de estacionamiento, una a la mañana y una a la tarde, quizás con una a la mañana porque es mucho más movimiento, y a la tarde el guardia puede ayudar. Entonces sacás una persona de la playa de estacionamiento, y esa plata que vos tenías en personal asignado al no docente lo podés destinar para cubrir un cargo docente. A eso me refiero yo. No estás aumentando el presupuesto, estás reasignando recursos a otra función, a otro destino. Bien, bien. Gracias. Si vos aumentás gasto, tendrías que tener la contrapartida correspondiente del recurso. Vos decís, voy a aumentar un personal y tenés que buscar cómo vas a financiar ese sueldo. Tendría. Tendría. Leonela me ha preguntado, para salir de tu pregunta, cómo se puede, si puedo repetir los derivados. Ese cuadrito que lo dejé en pantalla es porque lo tomamos en los parciales y los tomamos en el final, y por ahí se olvida. Cuando nosotros decimos que un recurso es derivado, Leonela, es porque deriva de distintas leyes. Puede derivar de ganancia, puede derivar de IVA, puede derivar del impuesto al débito y crédito, que son los distintos orígenes de recursos. Pero el gasto es originario porque surge de la ley de presupuesto. ¿Entiende? Derivado porque viene de distintas leyes que le dan origen, el caso de los recursos, y originario porque surge exclusivamente de la ley de presupuesto. Bien. Y los topes le han entendido limitativo y no limitativo. Yo puedo gastar hasta el tope,
pero puedo recaudar todo lo que suceda durante el ejercicio. No tengo un límite de recaudación. Bien. Con respecto a la fijación, Jimena, hemos dicho que los dos son preventivos, Jimena, porque se fijan de manera previa, con antelación. ¿Sí? Y en el caso del gasto es limitativo porque yo me limito solamente a lo que fija el presupuesto. Pero en el caso del recurso es preventivo, se fija con antelación, pero es estimativo. Yo estimo lo que voy a recaudar. Puedo recaudar muchísimo más o puedo recaudar menos, porque tiene que ver con una acción de que el contribuyente vaya a ingresar por lo general. A eso hace referencia. Que el gasto es limitativo y preventivo. Mientras que en el caso del recurso es una estimación, siempre preventiva porque el presupuesto va con antelación al funcionamiento de todo. Bien. Dejo de compartir esta pantallita, ya les voy a subir al aula. Quiero saber si hay alguna otra pregunta o no. Estoy con albañiles en la casa, así que si sienten ruido es por eso. Seguimos funcionando en la normalidad dentro de esta no normalidad que vivimos. Con respecto al examen, he pedido a ver si es factible. Voy a dejar de grabar porque esta va a ser